Pauta de Análisis. Pauta 100.5. Bien, momento la entrevista del día en Pauta de Análisis tiene que ver con alguien que es más que protagonista de la noticia. No vamos a hablar solo de Codelco, pero vamos a hablar de Codelco con Arturo Esquilla, senador y presidente del Partido Republicano. Aquí lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo está, senador? Qué gusto. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muy buenos días, Claudia, Gerardo, un gusto acompañarnos. Muy buenos días. A ver, usted puso ayer botón de pánico probablemente en el mundo, en el debate político, al plantear una posible privatización de Codelco. Vamos a profundizar en eso, pero usted era muy consciente de que tocar este tema no era solamente tocar un debate técnico, sino que también es un debate político, por lo que simboliza, por lo que encarna Codelco en la vida social y política del país. Puede ser que efectivamente Codelco tiene una connotación especial y no solo Codelco. De hecho, el planteamiento original fueron las empresas públicas. Uh-huh. Hay algunas que están ahí viviendo de tener la espalda del Estado. Sin ir más lejos, el edificio que tenemos acá al frente del río, un poco más abajo, vive de créditos con aval del Estado, y si no hacemos algo o nos tapamos, digamos, los ojos, efectivamente son recursos de todos los chilenos que se están yendo un saco roto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tenemos que cerrar el canal de al frente? Por supuesto que no. Podemos buscar una fórmula en donde entren recursos privados y podamos efectivamente encontrar un modelo que lo haga sustentable. Ya, o sea, para precisar, no es privatizar todo Codelco, sino que cuando usted dice hay que meter oxígeno, sería que una parte, un porcentaje de Codelco que por supuesto, privados. Si no habría dicho que vender Codelco. Yo creo que un estándar más en la lógica del mundo privado, que lo hace elocuente los informes de la rentabilidad que tuvieron las empresas privadas, para el Estado digo, en términos de utilidades, versus la minera fiscal, digamos, Codelco. No sé si lo vieron, creo que salió hace 2-3 días. Sí. Eso habla por sí solo. Cuando tú vas, digamos, a los estudios que hay dando vuelta por ahí, dentro de otros les recomiendo uno de Bloomberg, que es bien conocido acá de la casa, ustedes se van a dar cuenta que el nivel de rentabilidad de Codelco, si es que se modernizara, sería infinitamente mayor. Y con eso ganamos todos. Es tan directo como que los recursos, buena parte de los recursos que disponemos año tras año en el presupuesto de la Nación vienen precisamente de Codelco y dependen precisamente también de una buena gestión. Y si queremos taparnos los ojos y decir, mira, este es un tema clausurado para el debate, y porque en el fondo pisa callo, que vamos a hablar de eso también, y me llamó la atención la reacción de varios. Pero solo una cosa, quiere decir que en 20 años más nos vamos a quedar sin ese dividendo todos los años. Ya, pero hay una promesa de José Antonio Kast, una promesa de campaña. José Antonio Kast descartó de manera tajante, fue súper tajante de la privatización de Codelco, dijo que la empresa estatal debía seguir bajo el dominio del Estado y enfocarse en mejorar su gestión junto con los trabajadores. Yo coincido, sí. O sea, eso es lo que esa es la promesa de campaña. En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control. ¿Qué sentido tendría? Pero por Dios que haría bien que una parte importante estuviera bajo el régimen de transparencia, de gestión, que tienen las personas que cuidan lo propio. O sea, acá lo que pasa es que incluidos el directorio y las personas en el fondo que están más arriba en la empresa, al final del día están por 4 años y nunca se van a atrever a hacer verdaderas revisiones profundas de lo que se hizo antes, las malas decisiones que se tomaron en materia de inversión, precisamente porque al final también está concatenado a un tema político. Y eso es muy, muy lamentable. Tiene como un ruedo esto, tiene como 2 ciclos. El ciclo político, cada 4 años cambia, digamos, la administración y de repente llega alguien que dice, no, tenemos que irnos hacia en esta orientación. Y 4 años después puede ser algo totalmente distinto. Eso es muy loco. Y en paralelo, digamos, están pasando todas las cosas que están pasando. El otro ciclo, por supuesto, es de escándalo tras escándalo. Si ustedes ven, más o menos es lo mismo. Tenemos escándalos de corrupción, de mal manejo, cada cierto tiempo en la empresa más importante de Chile, y eso hay que ponerle atajo. Parte entonces la crítica o el rechazo, que fue muy duro, muy automático, muy rápido, logró algo que no se había logrado, que toda la izquierda se uniera ayer en una idea común, que fue criticar lo que usted planteó con respecto a Codelco, parte de una premisa equivocada. Entonces usted dice que no dijo que se iba a privatizar Codelco ni perder el control por parte del Estado de Codelco.
Lo que yo digo es que tienen que entrar recursos privados si es que ese es el camino que se cree más conveniente. Yo estoy planteando un debate. Pérdida de control por parte del Estado. El perder el control, es decir, tener la mayoría en ese directorio, en ningún caso me pasaría por la cabeza. Sería Incluso, que un 30% de privado. Me encantaría, pero eso son palabras mayores, que se vendiera una parte y entraran directorios que solo respondieran a estar persiguiendo la rentabilidad y dejando atrás cualquier otro tipo, digamos, de conjetura. ¿Y esto tiene que ver con algo ideológico o tiene que ver simplemente con algo mucho más práctico? Con números, porque yo estaba mirando números. Totalmente números. Estaba mirando números. Es que algunos ven que la eficiencia puede llegar por otra vía, por otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y miraba números y Codelco, claro, versus las empresas privadas que producen en Chile, en la minería, es menos eficiente, produce menos en recursos, lo que produce en 12 meses, lo que algunas producen en 8 o casi en 6, y a un costo mucho más alto. Desde ese punto de vista, es objetivamente Codelco menos eficiente. Yo te diría una cosa, porque los números son, puedes poner a una persona que en términos doctrinarios piensa cualquier cosa. O sea, en todo el abanico, digamos, doctrinario, de izquierda a derecha, si se sujeta únicamente a los números, va a coincidir en que Codelco no se administra bien y hay un salto gigante respecto, si tú lo comparas en el fondo con empresas similares que estén bajo la lógica de estándar privado. Ahora, lo que algunos creen es una respuesta por parte de la izquierda ideológica, ni siquiera lo es. Es romántica más que ideológica. En el fondo lo mezclan, estuve leyendo ayer, porque saltaron varios a O sea, le escribir. dijeron vende patria, le dijeron sí, pero esa vende gente da lo mismo. patria, no sé si da lo mismo. Álvaro Elizalde, expresidente del Partido Socialista, dice que ni la dictadura cruzó ese límite. Daniel Manucheri, diputado de la República, lo acusa con un acto vende patria. La presidenta del Frente Amplio lo marca como una receta económica de la dictadura. El senador Daniel Núñez dice Codelco no se toca. En el PPD dicen que por ningún motivo. Entonces, imagínate, citaste a personas que son o han tenido cargos importantes y en todos esos comentarios estamos de acuerdo los tres que no hay ningún solo argumento. Ninguno. O sea, yo estoy dando solamente los titulares de esas declaraciones. Todo el tiempo el mundo quiere, si quieres, lee los completos, pero no hay. Yo los revisé. No hay ningún solo argumento técnico. Pero lo que pasa es que usted recién puso el debate sobre la mesa. Ahora vamos a empezar a ver probablemente el debate técnico. Exacto, eso es lo que quería. Es que usted lo que hizo fue que encendió el debate. Eso es lo que creo que le hace bien a Chile. Tener los debates, no esconderlos, tenerlos con altura. Mira, yo le contesté a Daniel Núñez que por lejos que sea doctrinariamente hablando, está en la vereda totalmente opuesta. El Partido Comunista no me parece en el fondo plantear así. Pero no entendieron. Un compañero de mi ciclo. ¿No entendieron o no quieren entender? No, yo creo que no. Hay dos cosas. Hay un mundo que lo ve con una mirada romántica de la nacionalización del cobre y lo mezclan con eso y la época en el fondo que tenía. Era el sueldo de Chile, realmente, ya no lo es. Es que en el fondo hoy día es un dividendo muy importante, por supuesto, que lo vamos a perder. Esa es la principal razón para estar hablando de esto. Si es que no hacemos cambios, vamos a perder ese ingreso tan importante. Y mirado desde otra óptica, podría ser mucho más relevante si hacemos los ajustes correspondientes. Y hay otros, y acá es en donde yo prendo las señales de alerta, porque que haya tanto escándalo en una empresa que se caracteriza por la opacidad y por la falta de transparencia y los escándalos están a la vista, investigaciones de por medio, es bien sospechoso. Es bien sospechoso que se defienda tanto sin ningún tipo de argumento, amenazando con todo tipo, digamos, de epíteto. Hace tiempo no me llegaban amenazas en las redes sociales, de esas típicas, no relevantes. Pero perdóneme, Arturo, pero hay gente acá que sintió que le pisaron un callo, que yo lo huelo más que a lo romántico, me tinca que tiene gato encerrado, digamos. Gato encerrado en el sentido que el sentido de que están acostumbrados a meter los parientes, meter los amigos, que muchas veces no hacen nada. Bueno, ahora está a cargo de ustedes el Codelco, digamos. Y espero que en esta administración se pueda... Y con Sebastián Piñera estuvo a cargo de un gobierno de derecha también. Y se pueda avanzar, digamos, en limpiar las planillas. Porque efectivamente, así como en el gobierno, todos los días nos encontramos con personas que no cumplen sus funciones, que vienen del gobierno pasado. Efectivamente, en Codelco es sabido, me imagino que no te está sorprendiendo que lo estoy diciendo, es sabido de que hay una gran cantidad de recursos que no están destinados exclusivamente a sacarle más trote a la empresa. Sí. El gobierno ayer descartaba la idea de que usted plantea de privatizar Codelco, apostó más bien por vender activos, lo que decía, activos prescindibles. Pero lo quiero llevar así, esto que usted plantea como presidente del Partido Republicano, ¿es una decisión de ustedes o esto tiene que ver también en una conversación con el gobierno?
Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo de que las empresas, primero, que el rol del Estado no es administrar empresas. Eso es una definición que se explica en el tiempo. Hay material literario por montones, digamos, hoy día al alcance de un clic para que todas las personas que tienen dudas pueden encontrar por qué efectivamente ese es un elemento fundamental. Segundo, tenemos varias empresas públicas que simplemente generan dificultades para el Estado y Codelco es una de las cuales en el pasado, en varios casos, hemos dicho se tiene que revisar. Se tiene que revisar la alternativa de dividirla como corresponde, que sean todas las divisiones parte, digamos, del mismo root. ¿Es lo más eficiente o no? Cuando tú llegas a 25.000 millones de dólares en deuda, 25.000 millones de dólares en deuda, y tú tienes, digamos, al final del día una valoración de... Ponte tú, hay distintos tipos, esto es una especulación, pero que fuera el doble de eso. Bueno, ¿quién pone la música? ¿Los acreedores o el directorio? Claro, hay tesis que dicen, no, mira, en rigor, cuando el propietario es el Estado, es una condición distinta. Ya no se circunscribe, digamos, a los intereses propios del acreedor para que se sirva la deuda. Ya, pero ¿por qué? Entonces, tú al final... Perdón, Gerardo, tienes un debate que es súper amplio. El gobierno ha dicho hoy día, imagínate, con todo lo que significa, dice, sí, efectivamente es un debate interesante, dijo el ministro ayer, ministro de Economía, pero claro, vender parte de la propiedad de la matriz, entiendo que lo descartan, bien. Sí, al final es decisión de ellos. A mí lo que me interesa es que se dé el debate, pero por lo menos en el fondo que se revise cómo se puede alivianar la carga con tal de generar recursos frescos, no tener que cargar con un barril sin fondos y al final todos ganamos. Pero usted es el presidente del principal partido de gobierno. A mí me llamó la atención ayer cuando lo escuché. Yo dije, esto no lo conversó con el presidente de tirarlo a la mesa. Y, o sea, ya está bien tensionado todo el diálogo político con la mega reforma. Se dice que va a venir muy dura la mano para la negociación del presupuesto de la Nación en septiembre. Y usted pone este tema en la mesa, entonces ¿no lo conversaron antes para afinarlo, si es que era el momento, cómo era? Porque lo que dice usted no es exacto a lo que dice el ministro, entonces noto allí cierta diferencia. El presidente, el caso puntual por supuesto que no, pero en términos macro por supuesto que hemos conversado y tiene muy claro la moneda que nuestro rol como partido político y principal partido de gobierno es distinto a estar en el fondo sentado a la moneda. Nosotros tenemos un rol de poner sobre la mesa los debates que creemos que son buenos para Chile. Otra cosa es respetar la decisión que en definitiva tome el gobierno. No sé si me explico. O sea, si el gobierno dice, mire, ¿sabe qué? Yo pienso lo mismo que usted, pero no están las condiciones, fantástico. No vas a ver rebeldes, digamos, que van a insistir en el tema, pero lleva al otro tema, que seguramente ustedes me lo iban a tocar, los temas valóricos. Yo soy el primero que dice que el gobierno, de hecho me tocó decirlo en campaña, en nombre, digamos, del actual presidente, y muy convencido de ello. El gobierno tiene que estar concentrado en las emergencias, no se tiene que meter a esos temas, pero eso significa que en el Congreso no podemos nosotros debatir lo que creemos importante. Aquí ahí lo quería llevar es senador Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. En campaña, así como con Codelco se prometió tajantemente que no se iba a tocar la privatización posible, también se prometió y se dijo incluso que del piano la tecla valórica no se iba a tocar. Esa fue una promesa del gobierno de José Antonio Caz candidato. Sin analogía, pero sí. Ya, sí. pero no sé si analogía, creo que incluso es la frase a propósito del piano, pero fue una promesa de que el tema valórico no se iba a tocar. Lo vimos en campaña. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esto de correr el cerco? ¿Por qué tocar hoy día temas que no eran parte de la campaña? Porque lo que estamos viendo es el Partido Republicano poniendo el proyecto sobre los latidos del corazón. Veía al diputado republicano Agustín Romero también planteando otros sobre el misotrol, este remedio. Es decir, está viniendo una batería de proyectos que el gobierno no ha patrocinado, pero que lo hace el partido esencial del gobierno, donde milita el presidente. Yo creo que el gobierno tiene que mantenerse en las urgencias y por una razón muy sencilla. No queremos que contamine el debate de los temas valóricos, porque son tan profundos, algunos tan evidentes. Yo no puedo creer que se plantee como algo valórico el que se venda por redes sociales un medicamento que podría matar a una persona. Encuentro increíble que lo pongas como dentro de los ejemplos, pero está bien. ¿No lo ves como la guerra cultural, como parte de una guerra cultural? No, para nada.
Para nada, porque Pero, es más, creo que hasta explícitamente cuando presenta al diputado Romero el proyecto dice, mire, olvídense que esto tiene que ver con las 3 causales, las 3 causales no usan ese medicamento, esto tiene que ver en el fondo con toda la mafia que hay en las redes sociales, en las páginas truchas en internet para venta de medicamentos que, más aún, algunos que son capaces de terminar con la vida de una persona. O sea, pero mi pregunta es si ustedes están en la idea como de correr un poco el cerco, Partido Republicano. Nosotros cumplimos el mismo rol que teníamos el mismo día que partió el partido. Que se inició, digamos, el rol del Partido Republicano, que tiene que ver con decir lo que nosotros pensamos, hacer en función de nuestras atribuciones lo que vemos más conveniente para Chile. Eso no significa que no tengamos la capacidad de decir, mire, en campaña nosotros dijimos que si ganábamos el gobierno no debiera estar metido en esto. No porque consideremos que sea poco relevante, son los temas por lejos más relevantes para nosotros, sino porque tenemos otros temas tanto o más importantes de una urgencia suma y en donde se necesita una unidad nacional que tú no la vas a encontrar si es que el gobierno se mete, digamos, en un tema en donde es muy difícil salir de la posición. Arturo, es que ella, entonces entiendo que ustedes no se van a restar de ciertos debates polémicos que pueden poner una encrucijada a su propio gobierno. Pero en ningún caso, Gerardo. Nosotros siempre, y fue lo que tú viste, digamos, en el debate a propósito de la reconstrucción, nosotros decíamos lo que pensábamos. Al final del día, ¿dónde está en el fondo la manera de ser parte del gobierno? Pero es que no entiendo por qué van a tironear su propio gobierno. A eso voy, porque lo ponen un momento difícil. Por ejemplo, el tren latido. ¿Para qué si el gobierno no iba a estar en eso? Mira dónde lo llevan ahora. Este gobierno llegó a donde está, en definitiva, llegó a ser electo precisamente por no renunciar la persona que tenemos de presidente de la República a lo que cree conveniente para Chile. Decirlo. Otra cosa, y dar el debate, por supuesto, con argumentos. Otra cosa es que si por distintas razones el gobierno dice, mire, bien, pero vamos para allá, todos vamos a estar alineados. Usted, bueno, cosa de mirar nomás. El Partido Republicano siempre va a estar en función de eso. Pero no me pidas que en el fondo no pensemos y que no tengamos, digamos, porque eso fue lo que permitió precisamente de que cuando muchas personas hablaban, digamos, del estallido social, por fin Chile despertó y tanta cosa, mientras abajo, digamos, había pura delincuencia en las calles y teníamos a una persona como José Antonio Kast diciendo eso es delincuencia, eso está mezclado con mafia y eso está mezclado en el fondo con insurrección. Bueno, por el hecho de poner sobre la mesa esos temas, efectivamente hoy día la gente piensa eso, pero hoy que día, es la realidad, por supuesto. Sí, senador. Entonces, si es que yo no dijera nada, si yo dijera, uy, qué tontera esto de los latidos de corazón, ¿cómo hacer una tontera? Pues al final del día lo que tú estás diciendo es que ahí hay un niño y efectivamente es razonable, no aplica mucho para las 3 causales, para ser franco. Pero ¿cuántas personas, has imaginado, Claudia, cuántas personas que ni siquiera se habían imaginado, porque por la cultura en el fondo lo toman como un tema liviano, ni siquiera se habían imaginado que lo que había ahí efectivamente era una persona? Porque durante mucho tiempo te dijeron que era un montón de células juntas. Pero no así tan grande. Hablemos, el proyecto de 3 causales, donde va este proyecto de 3 latidos, primero, es rechazado por una amplia mayoría de la ciudadanía, según hemos vuelto a mirar en las encuestas estos días. Entonces, es importante saber si para el Partido Republicano, el Partido de Gobierno, le importa hacer conexión con lo que piensa esa gran mayoría. Y segundo, ¿por qué restaurar? ¿Por qué revisar algo que fue aprobado en una discusión larga y democrática en el Congreso de la República, con distintas voces? No fue un decreto que salió de la moneda, fue una discusión en el Congreso. Yo estuve en esa discusión. Por eso. Estuve en esa discusión. ¿Por qué restaurar? ¿Por qué revisar algo que ya fue un acuerdo? Yo estuve, Claudia, en esa discusión y un punto muy relevante, incluso para los promotores del proyecto, era que todas las personas que se acogieran a una de las 3 causales tuvieran a la vista distintas alternativas. Y eso quedó en la ley incluso. Esto está en la misma línea. Ahora, uno podría decir, ya, pero cuando tú haces los exámenes en función de si es que se está en una de las hipótesis y se va a escuchar el latido, ¿está bien? Sí. Y entonces, ¿cuál es el escándalo? Yo lo que le cambiaría, para ser franco, no es un proyecto que uno hubiera puesto sobre la mesa. No, es de Nacional Libertario. Pero si tú me preguntas qué opino, yo te digo la verdad. ¿Quieres que lo esconda? Porque hoy día me conviene, en el fondo, porque usted lo pondría solo en violación. Yo lo que haría es que sea una decisión
violación voluntaria. No Ya. creo que sea y una tiene un poco más exigencia. sentido en el caso de la violación. Entiendo que seguiría, lo Pero me apoyaría. hace mucho más sentido la reflexión que nace de eso. Porque en el fondo, si es que las personas que se están acercando a hacer un aborto clandestino, que me imagino sabrán, digamos, que existe esa realidad, ni siquiera se han representado en la cabeza la posibilidad de que hay alternativas distintas. Yo creo que esto es un golpeteo, digamos, que puede servir. Al escucharlo, entonces entiendo No sé que... si se aprueba o no, eso ya es Eso, otro tema. pero usted No se ve anhela muy que siga fácil. avanzando el debate al respecto. Y Su voto lo tendría. Yo lo que sí haría, Gerardo, es pedirle al gobierno que no en ningún No se caso meta. se asome en este proyecto, y eso implica que no se le vaya a ocurrir meterse con las urgencias que maneja solo el gobierno. Que lo deje avanzar nomás, paralelo. Que sea el debate el que enriquezca, digamos, la mirada y la verdad es que si se mete al final uno termina siendo blanco o negro en función de la bien. posición que toma el gobierno. Ahora, y esto lo vale que- para muchas otras sí, cosas. más políticamente lo que se plantea es que el Partido Republicano, que usted dirige, está tironeado para que Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario no avance en ese terreno más valórico de una derecha más conservadora. No, y que usted cero- tiene que cuidar ese territorio. No, es alguien que no entiende el nivel de conexión que tenemos con el Partido Libertario, porque tenemos una profunda coincidencia en la inmensa mayoría de los temas que nos vemos, digamos, frente, digamos, a resolver para tener una mejor sociedad. Y por lo mismo coincidimos plenamente. Y además, por de pronto, ya, digamos, la cosa más del día a día político, la relación desde el punto de vista de tener cuidado con no hacerle daño a nuestra confianza, que ha sido muy buena, digamos, para el trabajo legislativo, es recíproca. O sea, cada vez que pueda haber algo que podría generar algún tipo de discrepancia, nos llaman, lo conversamos, nos alertan. No significa que se amolden a lo que uno quiere, ni que nosotros, en el fondo, tratemos de pautear. Pero se coordinan. Pero es que respetamos. O sea, al final del día Bien, esto no es... senador, le damos las gracias por permitirnos tanta Ay, disculpa ¿te quedan tantas porque preguntas? no nos pasamos mucho. No, mi pregunta es si en ese sentido no Que le esté muy bien, preocupaba senador. el crecimiento de la figura de Franco Parisi alimentada por el gobierno. Yo lo que me gustaría para Chile es que uno supiera qué es lo que piensa y qué es lo que hace cada uno de los liderazgos relevantes que hay en el país, y evidentemente que en el caso de él no tengo certeza de para dónde, qué es lo que pasa, digamos, por su cabeza o cuáles son los verdaderos propósitos que podrían tener alguien así. Gracias, en la senador, por conducción haber del venido al estudio. Que esté muy bien. Un 8:56, abrazo. pasadísimos. Chao. Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano, y cerramos así esta pauta de análisis.